Bienvenidos a todas, todos, todes a esta nueva sesión. Hoy tenemos a una invitada muy importante desde el Ecuador para la conferencia que lleva por título Diversidad y Políticas Públicas sobre Inclusión, Condiciones o Situaciones de los Estudiantes. Así que les invitamos, por favor, a poner toda la atención posible, a que podamos participar de forma adecuada. Lo común suele ser que tengan apagadas las cámaras, pero quien puede participar también con la cámara encendida siempre es importante para sentirnos más cerca. Voy a presentarle a la profesora del día de hoy. Ella es Karina Delgado Valdivieso, es doctora en Pedagogía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene estudios de postdoctorado con el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI de Chile. Además, es coordinadora de educación de la Fundación de Apoyo al Desarrollo Sustentable del Ecuador, FATSE. Ha dirigido y ha realizado diversos aportes al sistema educativo ecuatoriano con el desarrollo de consultorías para construir el curso virtual Atención a la Diversidad en el Sistema Educativo Ecuatoriano con la Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI, Ministerio de Educación, para analizar e identificar necesidades de accesibilidad e equipamiento tecnológico de acuerdo con la diversidad funcional de estudiantes de Fe y Alegría, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha elaborado la Guía Inclusiva de Apoyo Pedagógico durante la emergencia de la COVID-19, basada en procesos artísticos y lúdicos para estudiantes con necesidades educativas especiales, con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y con el Ministerio de Educación. Además, tiene un estudio sobre políticas públicas en educación inclusiva de América Latina con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, Chile, entre otras. Karina Delgado también ha desarrollado docencia universitaria en varias disciplinas de pregrado y posgrado y doctorado. Además, posee una amplia producción científica con 4 libros publicados sobre la educación inclusiva iberoamericana en el nivel superior, experiencias y propuestas. La educación inclusiva en América Latina, una cuestión de actitud. El desafío de la educación inclusiva, plan piloto en Ecuador, y docentes y familia durante la pandemia, educación en casa, primero a séptimo año de educación general básica, así como también artículos académicos y el aporte como par evaluador. La conferencia del día de hoy es muy importante porque lo que plantea es precisamente que la intervención busca evidenciar una revisión bibliográfica que identifica la forma de nombrar a los estudiantes respecto a la educación inclusiva según los términos condición o situación, basado en un estudio de revisión bibliográfica sistematizada RBC, siendo un elemento que permite acceder a la información desde investigaciones empíricas, para generar un metaanálisis y desarrollar indagaciones científicas mediante una manera sistemática y estructurada. Lo que se evidenciará con lo que vamos a escuchar a continuación es que a partir de la revisión documental de tratados, convenciones, movimientos y normativas, así como especialistas de la lengua, vamos a poder entender de qué se trata la propuesta del día de hoy. Por lo tanto, se mostrará enfatizar el lenguaje, por qué la inclusión se naturaliza en el habla cotidiana, además analizar las necesidades educativas respecto a una condición o a una situación desde lo social, lo intercultural, lo personal, así también como comprender que las reflexiones sobre estos términos ayudarán a visibilizar la inclusión. Por otro lado, el uso del lenguaje inclusivo redunda en lo que la sociedad reconozca con mayor facilidad. Así que, Karina, muchas gracias por aceptar la invitación de CELEI. El espacio es todo tuyo, tenemos 1 hora para poder escuchar tu participación, luego de la cual dejaremos el espacio abierto para las preguntas que suelen ser comunes por parte de los participantes y a la mitad o un poquito más les pasaré el enlace que Aldo me ha pedido que por favor comparta con ustedes para que puedan registrar su asistencia. Así que bienvenidos todos, les damos la palabra a Karina. Bueno, muchas gracias, Liliana, gracias por esa presentación y bueno, y también qué
lindo poder compartir con todos ustedes. Realmente yo me siento muy honrada de haber sido invitada a esta actividad con ustedes y bueno, estar rompiendo fronteras. Sí, yo les saludo desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador, pero veo colegas, amigos de muchas partes, así es que yo creo que eso también es algo muy enriquecedor para quienes creemos y de pronto y nos apasiona hacer educación inclusiva, ¿sí? Así es que muy feliz de compartir con ustedes. Les voy a compartir la pantalla, les voy a explicar cómo vamos a manejar la metodología de trabajo. Miren, en esta jornada, como lo dijo Liliana, vamos a trabajar durante 60 minutos. Yo esperaría que se genere un diálogo con todos, ¿ya? Lo podemos hacer desde el inicio y si no, yo he previsto generar la presentación y al final establecer un diálogo aplicando una metodología que es muy enriquecedora, que justamente refiere, le llamamos metodología 3-2-1 porque nos refiere 3 acciones que hemos desarrollado en esta jornada, también 2 expectativas que tenemos y actividades de retroalimentación, 1, ¿sí? Entonces se llama una metodología 3-2-1, ¿sí? Esto con el fin de que también podamos interactuar al cierre de la conferencia, ¿ya? Y bueno, y bienvenidas las sugerencias, las conversaciones, el debate que podamos generar en esta jornada de trabajo. Bueno, como lo decía Lili, justamente vamos a hablar de un término que creo que para todos es muy importante, para los sistemas educativos en América Latina y en el mundo también es muy importante. Y lo vamos a reflexionar justamente desde la práctica y desde la forma de cómo referirlo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, ¿sí? Vamos a pensarlo en la diversidad, lo que nos dice la política pública, ¿sí? Y pensando también sobre un término que es bien interesante y que vale que nos detengamos a reflexionar, que es, hablamos de situación o condición de los estudiantes, ¿ya? Esta iniciativa surgió porque justamente algún momento trabajábamos con profesionales especialistas en corrección de estilo y ellos nos hacían esa referencia de que ¿cuál del término es el más adecuado? ¿Condición de los estudiantes o situación de los estudiantes? ¿Ya? Y eso nos llevó a investigar y justamente es el tema que hoy lo vamos a conversar y lo vamos a compartir. ¿Ya? Bien, vamos a empezar hablando sobre diversidad. ¿Ya? Nosotros, si bien hablamos de educación inclusiva, ¿ya? Pero la educación inclusiva hoy en día refiere a la diversidad. Y refiere a la diversidad pensada justamente en esas diversas formas de aprender que se presentan en nuestros salones de clase, considerando esa diversidad de estudiantes. ¿Ya? Y esa diversidad de estudiantes, yo justamente he buscado algunas imágenes que les quiero compartir para que analicemos a qué nos referimos con esa diversidad. Yo les voy a compartir algunas imágenes, sin embargo, me gustaría que a lo mejor ustedes me ayuden a complementar con otras imágenes, ¿sí? Pero miren, por ejemplo, cuando hablamos de diversidad de los estudiantes, ¿ya? Si bien la educación inclusiva, y esto dice autores como Rosa Blanco, que refieren que la educación inclusiva nace en el marco de atender a la discapacidad, ¿sí? Entonces, pero va ahora actualmente más allá, ¿sí? Como les decía, hay diferentes formas de aprender y esas diferentes formas de aprender se relacionan con la diversidad. Aquí tenemos una imagen, lógicamente, bueno, una niña que presenta una discapacidad física, ¿sí? Que está dentro de nuestros salones de clase, ¿ya? Pero también tenemos, por ejemplo, aquí otra imagen. Tal vez temas de interculturalidad, de identidad, de cultura, ¿sí? Que hoy en día también
también lo debemos reflexionar como esa diversidad, ¿ya? Y en la cual justamente nosotros debemos pensar en valorar, respetar esas diferencias culturales que tenemos, ¿ya? Otra imagen más que les quiero compartir. Aquí tenemos un niño que de pronto está un poco indiferente a sus actividades de aprendizaje, tal vez a lo mejor no está bien, sí, hay cuántas situaciones dentro de nuestros salones de clase, cuántas necesidades educativas específicas, algunos temas de a lo mejor discalculia, dislexia, que también son parte de esa diversidad, ya de esas diferentes formas de aprender. Aquí tenemos otra imagen que vale que la reflexionemos, sí, un tema de adolescentes embarazadas, relacionado igual con nuestra diversidad de estudiantes, ¿sí? Aquí tal vez esta imagen a mí me lleva incluso a pensar en algunas otras situaciones, ¿sí? Por ejemplo, hay un niño, ¿sí? Que a lo mejor pasa a ser parte de situaciones o condiciones de educación inclusiva para el nivel inicial. Son niños con padres adolescentes, ¿sí? Entonces, en el nivel inicial a lo mejor también hay situaciones que hay que identificar, que hay que apoyar. Ya, entonces, fíjense, la diversidad en este caso me abre otros escenarios en los que también debemos conceptualizar y entender a qué nos referimos con la educación inclusiva, tomando en cuenta los diferentes niveles educativos. ¿Ya? Y aquí tal vez hay un tercer escenario también. Hay una madre adolescente, hay un niño, hijo de padres adolescentes, y también hay un padre adolescente, ¿ya? Entonces, fíjense cómo se nos abre el escenario de hablar de diversidad, ¿ya? Aquí tengo otra imagen, el tema de la movilidad humana, ¿sí? Tal vez considerar, ¿no? La naturaleza humana también es algo que es una condición que la tenemos, el tema de la movilidad, ¿sí? Sin embargo, situaciones económicas, sociales de los países y más en nuestra región, ¿sí? Ha obligado, bueno, y no solo en nuestra región, en el mundo, sí se da la movilidad humana y como sistemas educativos tenemos que prepararnos, ¿ya? Y atender cómo damos respuesta a esta condición de movilidad. Y dar una respuesta, o sea, a lo mejor respuestas emergentes, temporales, ¿sí? Pero tenemos que dar respuesta. La educación es un derecho, ¿sí? Y en temas de movilidad tenemos que buscar esas formas de responder a este requerimiento, ¿sí? Otra imagen más, tal vez temas de socioeconómicos, temas de trabajo infantil, ¿sí? Esta es una imagen que nos lleva, yo creo que quienes tal vez hacemos el ejercicio de la docencia en nuestro día a día con nuestros estudiantes, tenemos esta diversidad de situaciones y el tema de trabajo infantil también es algo alarmante, y temas socioeconómicos donde nuestros estudiantes a más de cumplir una jornada laboral, de pronto vienen a nuestras instituciones educativas con muchas situaciones, ¿no? Y es el apoyo que debemos dar nosotros, ¿sí? Y es otra condición más en la que debemos considerar y referir a la diversidad de necesidades educativas específicas. Otra imagen más. Ya, tenemos ahí, tenía otra imagen del tema de por la emergencia sanitaria del coronavirus, pero no apareció. Pero yo más bien les invito ahorita es a que reflexionemos. Hemos visto algunas imágenes, muy pocas yo diría, porque si yo quiero referirme a todo ese abanico, a toda esa diversidad que nosotros referimos, tal vez lo podríamos completar con muchísimas imágenes más. Y no sé si ahí tal vez alguien quisiera, tal vez compartirnos o darnos algunas ideas de otras imágenes que a lo mejor debíamos complementar, ¿no? O son muchísimas más. Por ejemplo, en algún grupo de estudiantes me referían el tema, por ejemplo, de personas privadas de libertad.
La educación es un derecho y el sistema educativo también debe llegar a estas personas con ofertas muy específicas, pero es considerar justamente esa diversidad en esa situación, ¿sí? No sé si tal vez alguien quisiera complementar estas imágenes. ¿No? Bueno, más adelante me van a comentar. ¿Ya? Hemos visto estas diferentes imágenes que justamente nos refieren a la diversidad de necesidades educativas que se presentan en nuestras instituciones educativas. Ahora, esta diversidad la vamos a articular también con el tema de las políticas. ¿Qué nos dicen las políticas públicas para dar respuesta a todas estas imágenes que hemos visto? ¿Ya? Y hablar de las políticas públicas es pensar, bueno, primeramente cada uno de nosotros a lo mejor lo imaginamos en nuestros escenarios, en nuestros países, ¿sí? Yo les hablo del Ecuador, aquí tenemos una constitución, tenemos una ley de educación para la educación inicial, la educación media, la educación primaria y secundaria. También tenemos una ley de educación superior. También tenemos reglamentos y acuerdos, ¿sí? Eso es internamente lo que nos dicen las políticas como sistemas educativos en lo local. Pero vale analizar también qué nos dicen las políticas públicas en escenarios más amplios, ¿ya? Y lo vamos a analizar ahora, estas políticas, pero vamos a partir de lo macro y lo vamos a aterrizar en nuestros países, ¿sí? Primeramente vale analizar, bueno, que justamente las políticas públicas se dan justamente y se construyen en el marco de necesidades, de situaciones, de análisis, de debates que se dan desde organismos internacionales, desde reuniones, convenciones de presidentes de la República, ministros de educación, que se sientan a analizar algunas problemáticas socioeducativas. Y, por ejemplo, un fenómeno en la actualidad, la movilidad humana. Necesitan los países sentarse a conversar y ver cómo vamos a dar respuesta a esos requerimientos. Y de hecho, se dan estos encuentros, ¿ya? Y estos encuentros se convierten justamente en ese grande escenario para que nosotros, como sistemas educativos locales en cada uno de nuestros países, lo aterricemos en nuestras normativas ya específicas y podamos dar respuesta. Entonces, miren, hablando de este escenario en grandes y en ese escenario macro, justamente vale analizar los diferentes movimientos que se han dado y el apoyo que ha generado UNESCO. UNESCO ha generado movimientos que justamente refieren al servicio educativo como una educación para todos, una educación a lo largo de toda la vida, así lo refieren, ¿ya? Y que es justamente que nos sentemos, nos da el escenario, el panorama para que nos sentemos a trabajar en función de este servicio educativo, pero pensando en toda la población, una oferta que llegue a los niños del nivel inicial, que llegue a población por temas de género, que llegue a poblaciones indígenas, que llegue a poblaciones por temas a lo mejor de jóvenes y adultos, y o sea, nos va marcando un escenario para dar respuesta a diferentes segmentos de poblaciones, ¿ya? Y han habido una serie de convenciones, ¿sí? Han habido conferencias de Yomtie, ya me olvidé el nombre, pero han habido una serie de conferencias que amparadas con el apoyo de UNESCO para dar respuesta, ¿sí? Y hablar de un servicio educativo para todos. También se han generado ya movimientos que de una manera muy específica buscan dar respuesta a ciertas particularidades de ciertas poblaciones, ¿sí? Y, por ejemplo, como les decía, hablar de un servicio educativo por temas de género, temas de movilidad humana, discapacidad, ¿sí? Poblaciones en situación de movilidad, pero considerando esa movilidad de pronto la interna también, porque hay desplazamientos internos
o poblaciones, sí, en situaciones de desplazamientos externos. Y fíjense que hoy en día surge también un fenómeno en temas de movilidad humana que vale reflexionarlo. ¿Qué pasa con aquella población que está en una situación de retorno? Que pese a su situación de movilidad, son retornos internos. Inclusive hay una terminología, ¿sí? Que se llama, es bueno, los desplazar, a ver, ¿cómo es? Población, migrantes retornados, esa es la terminología, ¿sí? Entonces, fíjense, todo eso, sí, son movimientos que se dan y que nos llevan a reflexionar justamente sobre cómo abordar, ¿ya? Esa atención, pero según ya particularidades de ciertas agrupaciones. Y finalmente, todos estos dos escenarios, ¿sí? El que lo refiere UNESCO y también esos movimientos según ya particularidades, nos llevan a reflexionar sobre en cada uno de los países respecto a las diferentes normativas que debemos a lo mejor hasta actualizar para dar respuesta, ¿sí? Desde un escenario de la educación inclusiva, ¿ya? Ese es el escenario en cuanto a las políticas. Ahora, este escenario, por ejemplo, en la actualidad, se podría también analizar, ¿sí? Y nos lo dice, ¿sí? Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Objetivo 4, que nos marca un escenario, ¿sí? Que a través de este Objetivo 4 que dice que abordar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. ¿Sí? Miren, otro escenario, o sea, los ODS sí están articulados igual con UNESCO, pero ¿qué nos dicen? Nos marcan un horizonte de cómo debemos trabajar, ¿sí? ¿A dónde apuntamos como sistemas educativos hasta el año 2030? ¿Ya? Y nos habla inclusión, equidad, calidad y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Este objetivo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están amparados en una serie de metas. Entonces, para este objetivo hay algunas metas, sí tiene como siete metas que justamente refieren a cómo llegar con el servicio, con el servicio educativo para ya poblaciones más específicas, los niños pequeñitos, los niños del nivel inicial, la educación primaria, la educación secundaria, jóvenes y adultos, temas de actualización a los docentes, ¿sí? O sea, nos marcan el escenario que deberíamos construir y cumplir y hacer el ejercicio del derecho a la educación, ¿sí? Y abordar la educación inclusiva. Perdón, antes de eso, tal vez quisiera. Y justamente, sí, nos marcan, sí, todo esto que hemos conversado nos marca este último recuadro, que es pensar en las normativas que las vamos a implementar en cada uno de nuestros países, ¿ya? Y es precisamente estas políticas que las vamos a analizar, ¿ya? Ahora sí, ya aterrizándolas en cada uno de nuestros países, ¿sí? Que nos refieren el cómo trabajar la inclusión y el cómo referirla cuando ya trabajemos ya con poblaciones muy específicas. Yo les voy a compartir ahora qué nos dicen las políticas ya, bueno, de nuestra región. Obviamente este estudio que les voy a compartir es una recopilación de un trabajo que se ha realizado, que justamente se analiza los diferentes escenarios que marcan las políticas educativas en los países de la región de América Latina, ¿ya? Y que recoge justamente qué nos dicen las políticas desde sus constituciones, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos respecto a la inclusión. Y también cómo refieren esa diversidad de estudiantes, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué nos dicen las políticas? En general, ¿sí? Recopilando las normativas de los diferentes países, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué nos dicen? Como principios, las políticas. Habla de principios como la equidad, ¿sí? Fíjense términos que de pronto están muy en común, inclusive nosotros estamos
muy familiarizados cuando referimos a la inclusión y cómo lo decimos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de equidad, como principios lo dicen las normativas, la igualdad de oportunidades, el acceso, acceso sin distinciones ni privilegios y la atención a las necesidades educativas como elementos centrales del desarrollo. ¿Ya? Fíjense estos principios y son muy en común, recopilados de lo que nos dicen las normativas en los países de la región. ¿Qué más nos refieren? Fíjense, el término cuando nosotros nos referimos a la población con la que debemos atender, como de pronto que los consideramos como grupos vulnerables, grupos de atención prioritaria, ¿qué nos refiere? ¿Sí? Por ejemplo, el tema, hemos dicho, movilidad. Las normativas, ¿sí? Las políticas, ¿cómo nos dicen en los países de la región? Razones de origen, lo dicen. Tema de migración, etnias, género. Miren el tema de idioma. Hay niños que no hablan el idioma por su situación de movilidad. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el Ecuador hace unos 4 años tuvimos una tema de movilidad. Vinieron muchísimas población de Haití. ¿Ya? Entonces habían niños que no hablaban nuestro idioma, ¿sí? Temas de ruralidad, religión, opinión, posición económico-social, edad, trabajo infantil, problemas de aprendizaje, necesidades educativas especiales, jóvenes privados de libertad o de cualquier otra naturaleza, ¿sí? Fíjense cómo las normativas ya nos marcan ese escenario de esa diversidad a la que debemos atender como sistemas educativos. ¿Ya? Y miren, estos términos que los he subrayado con rojo son muy familiares para nosotros. A lo mejor yo si esto lo analizo específicamente aquí en el Ecuador, se cumplen y se ratifican. Y es aquella población que precisamente está en una situación que a lo mejor está en riesgo incluso de abandonar el sistema educativo o a lo mejor no ha accedido, ¿sí? Entonces son poblaciones que las vamos a analizar y las normativas los refieren para ser atendidas. ¿Ya? ¿Qué más nos dicen las políticas? Tienen características, algo importante. Nuestra región, sí, somos países muy cerca, sí, somos unas naciones muy unidas, sí, y sin embargo tenemos características bastante parecidas, ¿ya? Y es por eso que se marca esa pequeña síntesis de la lámina anterior, se marca en lo que decimos en las normativas en países vecinos, ¿sí? Y lo refiere como alguna situación de vulnerabilidad. Pero esta similitud se puede aprovechar para intervenir con un amplio abanico de acciones en las que se destaca la presencia, la participación y éxito de los estudiantes como parte de un sistema educativo. O sea, fíjate qué interesante que es que el escenario de las políticas educativas y las diferentes condiciones, esa diversidad de estudiantes, ¿sí? Es muy parecido, ¿ya? Y eso nos puede marcar algunas intervenciones que a lo mejor, les pongo un ejemplo muy sencillo, a lo mejor algo que se esté implementando aquí en el Ecuador sea muy útil para trabajarlo con los colegas con los vecinos de Colombia, o a lo mejor para trabajarlo con nuestros amigos de México, ¿sí? Pero o sea, hablamos de grupos vulnerables, hablamos de situaciones complejas, pero que a lo mejor ante esa complejidad podrían existir intervenciones de pronto que hasta nos apoyemos. ¿Qué tal algún tema de formación docente que lo estamos trabajando en el Perú y que se pueda replicar en otros países? ¿Sí? Entonces, eso también considerarlo. Y algo importante que también dentro de las políticas y que es una terminología que vale que la consideremos, la voy a poner en un recuadro, ¿sí? Es que justamente las políticas siempre tienen que estar enmarcadas a garantizar que como sistemas educativos, ¿sí? Tengamos estudiantes y garanticemos su presencia,
su participación y éxito. Es decir, que nuestras instituciones educativas no únicamente solo abrimos las puertas y vengan los estudiantes. No, necesitamos garantizar que accedan al sistema educativo, que aprendan, que participen, que se vean logros de los aprendizajes y también el éxito, ¿sí? Es decir, que veamos un avance progresivo. Si hoy los niños, por alguna situación, por alguna necesidad educativa, están en tercero de básico, avancen a cuarto, quinto, sexto, hayan concluido su educación básica, su bachillerato y avancen, ¿sí? Entonces, eso es un factor bien importante y que inclusive en las políticas educativas lo deberíamos analizar considerando estos tres escenarios. O sea, que las políticas marquen, ¿sí? Esas acciones para garantizar que los niños ingresen, que haya la participación y que se vean resultados, que avancen progresivamente. Esta descripción, esta terminología que la vemos en el recuadro de presencia, participación y éxito, es justamente el resultado de diferentes investigaciones de autores. May Lyscombs, Bowles, ellos son quienes refieren justamente que como sistemas educativos seamos inclusivos, pero refiriendo a estos tres puntos muy importantes. ¿Ya? En resumen, tenemos por ahí un micrófono abierto. ¿Sí? Ya. En resumen, miren, sistematizar lo que nos dicen las políticas públicas, ¿sí? En la región, es pensar en que primeramente hay un horizonte construido. Algo hemos hecho. Y hemos hecho, pero no decirlo de una manera como que es muy poco, no. Hay un horizonte construido, hay las normativas. Algunos países las tienen totalmente actualizadas, otros a lo mejor nos falta. Algunos países inclusive la terminología utilizan correctamente, otros utilizan ciertas analogías, ¿ya? Pero hay un horizonte, ¿ya? ¿Qué más? Se habla de un servicio para todos, ¿ya? Las normativas dicen, la educación es para todos, ¿sí? Inclusive ya vamos a ver qué más nos dicen respecto a obligatoriedad, gratuidad. Fíjense, nos dice, las normativas hablan, saben que tenemos la interrupción, perdón un ratito. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Hay una, no sé si lo podamos apagar. Gracias. Hay un micrófono, perdón. Si pueden apagarlo, por favor, hay una interrupción. Está ya apagado, Karina. Muchas gracias, ya. Gracias, Liliana. Cuando sistematizamos ya lo que nos dicen las políticas en la región, es justamente también referir esos principios de equidad, inclusión, igualdad, gratuidad en los primeros niveles y de acceso, ¿sí? Fíjense qué importante en nuestros sistemas educativos. Karina, perdona, no te estamos escuchando. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, perdón. No, refería que estos escenarios, ¿sí? Cuando hablan de principios como equidad, inclusión, igualdad de oportunidades, gratuidad, ¿sí? Es justamente pensar en que como sistemas educativos, ¿sí? O sea, tenemos una oferta y una normativa, una política que respalda muchísimo el derecho a la educación. Basados en este cuadrito de aquí, nosotros deberíamos decir que en nuestra región no debería haber ningún niño fuera del sistema educativo, ¿sí? Sin embargo, eso es lo que nos marca la política, pero hay escenarios que nos dicen lo contrario, ¿no? Y para eso, por ejemplo, también ahí está, y yo les llevo a todos ustedes a una reflexión. ¿Quiénes estamos aquí? Somos quienes de pronto a lo mejor deberíamos gestar iniciativas, ¿sí? Proponer alguna oferta, algo de pronto muy
operativos, ¿sí? Pero que demos respuesta y logremos llegar a ese servicio que sea para todos. Esto es bien importante, ¿ya? Ahora, ¿qué más dicen las políticas? Refieren las condiciones, una atención, ¿sí? Considerando la diversidad, pero esa diversidad considera las condiciones en lo social, lo intercultural y lo personal, ¿sí? 3 puntitos, ¿sí? Vamos a atender esa diversidad considerando lo social, lo intercultural y lo personal. Y también las normativas nos marcan, como yo les decía, las políticas en los países nos deben referir justamente esas diferentes formas para garantizar presencia, participación y éxito. Cuando hablamos de participación es ver qué debemos hacer para que nuestros niños vengan, pero y aprendan. Y en resumen, las normativas, las políticas públicas en los países, ¿qué nos dicen? Que debemos como países, como sistemas educativos, desarrollar metodologías, planes, programas, proyectos que favorezcan la expresión y valoración de las diferencias entre los estudiantes, ¿sí? O sea, desarrollar métodos, planes, programas, proyectos, es decir, intervenir para dar respuesta a esa diversidad. ¿Ya? Ahora, si lo aterrizamos un poquito más en las políticas, yo les he dado un abanico muy en general y muy amplio, ¿sí? Pero sin embargo, vale que lo reflexionemos, que en cada uno de nuestros países, ese abanico lo podemos aterrizar para tener claro qué nos dice el escenario de las políticas en nuestros países. Y más que tenerlo claro, es poder entender lo que nos exige la política pública y que debemos hacer, lo que nos marca que hagamos, ¿sí? ¿Cómo nos marca? A través de las constituciones, que cada uno de los países lo tenemos, nuestras leyes de educación, ¿sí? Hay los reglamentos donde se operativiza la normativa, la ley, ¿sí? Y tenemos también diferentes acuerdos, decretos que nos refieren ya de manera específica qué hagamos con cierta población, ¿ya? Este es el escenario en general. Si nos queremos dedicar y es muy importante, ¿sí? El que abordemos lo que nos dice la política, porque nos marca lo que debemos hacer y nos marca en que lo debemos trabajar a lo mejor en mi institución educativa, en mi grado, en mi asignatura, en mi área de estudio, a lo mejor en mi gestión como autoridad de una institución educativa, o a lo mejor me marca lo que debo hacer como autoridad, como director, secretario, ministro, ¿sí? Respecto a lo que debemos hacer sobre la inclusión educativa. Pero es muy importante analizar la política pública, ¿ya? Basados en todo este escenario, yo me voy a permitir compartirles, ¿sí? Ahora sí aterrizarlo. Lo que me marca la política, ahora yo lo quiero aterrizar, pero en una descripción de cómo hacerlo, cómo aplicarlo respecto a la inclusión y aplicarlo ya en mi salón de clase con mis estudiantes. Sí, miren, hablar de educación inclusiva es un término que tiene lo podríamos marcar a lo mejor a partir del año 2008, 10, sí dependerá, ¿sí? Pero es un término y es una gestión que se viene dando en la última década, ¿sí? Y que sin embargo, inclusive aquí de pronto estamos algunas colegas que a lo mejor ni siquiera nos formamos con esta terminología. Y es por eso que hoy en día estamos aquí en este diplomado y lo estamos aprendiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica la inclusión? Primeramente es que asumamos nosotros, cada uno de nosotros, nuevos retos. Nuevos retos, sí. ¿Por qué? Porque lo estamos aprendiendo, ¿sí? Fíjense, yo trabajo en una universidad y justamente coordino una maestría en inclusión educativa, ¿ya? Y lo estamos aprendiendo. Y a mí me encanta ver, como ahora estamos aquí con ustedes compartiendo, que lo estamos aprendiendo y lo estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, fíjense, es nuevos retos de trabajo, ¿sí? En función de las necesidades de cada uno de los estudiantes. Sí, porque estamos aprendiendo y pensando, o sea,
¿Qué respuesta doy a cada necesidad educativa? En algunos casos podré dar esa respuesta, por supuesto. En otros casos a lo mejor no, porque lo debo aprender. O a lo mejor me debo apoyar de Rosana, de Judith, que son especialistas en otros temas y que me pueden ayudar a mí. ¿Sí? Entonces, fíjense, es asumir estos nuevos retos, obviamente considerando la diversidad. Y cuando hablamos de la diversidad, es considerando esas diferentes condiciones. Y lo que les decía, lo social, lo intercultural y lo personal. ¿Ya? Algo importante que nos dice este concepto, que nunca etiquetemos, no etiquetar. Nunca debemos nosotros etiquetar o señalar a un niño y decir, Juanito Pérez, él es el niño de inclusión. No, no etiquetamos porque no debemos etiquetar. O sea, no está bien que nos señalemos. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos digan algo así, etiquetándonos o señalándonos con el dedo. Pero sí debemos identificar. Eso sí debemos tener claro que hay un niño que es una situación de inclusión, que tiene alguna necesidad educativa específica, sí, y que lo estamos atendiendo, sí, pero no lo vamos a etiquetar. ¿Ya? ¿Qué más? La educación inclusiva se da en un ambiente de calidez, ¿ya? Que todos nos sintamos bien, tanto docentes, estudiantes y padres de familia, ¿sí? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, obviamente, nuestro objetivo son nuestros estudiantes, ¿ya? Con ellos vamos a trabajar, en función de ellos actuamos, pero también necesitamos que nosotros nos sintamos bien. Necesitamos que se nos entienda a lo mejor. A veces es complejo como docentes hacer la inclusión por alguna situación de un estudiante, que se nos entienda, se nos apoye, se nos capacite, que aprendamos, ¿sí? Entonces, fíjense, que nos sintamos bien todos. Y algo importante, una vez más se reitera aquí este término, está con el recuadro, ¿sí? Que se garantice la presencia, la participación y el éxito. ¿Ya? Garantizando presencia, participación y éxito académico, ¿ya? Y algo importantísimo para concluir este concepto, en los diferentes niveles educativos. Educación inclusiva debe trabajarse desde el nivel inicial. En el nivel inicial hay casos, hay situaciones, hay cosas, por ejemplo, unos rasgos de una superdotación, ¿sí? En el nivel inicial ya se identifica, ya hay una precocidad intelectual, ¿sí? Entonces, lo debemos trabajar desde el nivel inicial con la educación primaria y secundaria, la educación media y también en la educación superior, ¿sí? Eso es importantísimo. Y en esto hay que trabajar muchísimo, ¿sí? En los diferentes niveles educativos. Y contextos de estudio. Obviamente estos contextos de estudio se deben analizar porque a lo mejor deben crearse ofertas muy específicas, a lo mejor por una población de algún sector de mi país, alguna población que esté en una condición, no sé, personas privadas de libertad, un tema de movilidad muy específico, un tema de una población muy en específico, o sea, a lo mejor tomar en cuenta esos diferentes contextos de estudio, ¿ya? Con esta conceptualización solo yo les quiero llevar a esta reflexión, ¿sí? Que cuando hablamos de esa diversidad de estudiantes es pensar en esas diferentes condiciones. Y cuando hablamos de condiciones, una vez más les refiero, hablamos de lo social, de lo intercultural y lo personal. Cuando hablamos de lo social, nos estamos refiriendo, aquí tenemos justamente algunas categorías de poblaciones, ¿sí? Pensar en temas de movilidad humana, pensar en temas de niños que no hablan el mismo idioma, están niños, niñas, adolescentes en una situación de riesgo, ¿ya? Temas de religión e ideología, no vamos a discriminar porque hay alguna creencia en específico, no. La afiliación política de los padres, el pasado judicial, tenemos adolescentes infractores, ¿sí? Situaciones socioeconómicas, trabajo infantil, acoso escolar y emergencias sanitarias. En temas de interculturalidad, ¿sí?
respetar, valorar esas diferencias en cuanto a cultura, diversidad, identidad, ¿sí? Cuando referimos a la identidad, ¿sí? Inclusive valorar, ¿sí? Nuestros pueblos y nacionalidades, ¿ya? Y en las condiciones personales, fíjense, considerar temas de identidad de género, orientación sexual, ¿sí? Miren, hay poblaciones que que presentan necesidades educativas específicas, perdón, que como ministerios de educación, como sistema educativo, no estamos pensando. No hay ni cifras, no hay ni procesos de que se trabaje, se actúe, ¿sí? Por ejemplo, temas de identidad de género, orientación sexual, por problemas de aprendizaje. Bueno, otra población en cuanto a condiciones personales, problemas de aprendizaje, en problemas orgánicos. Fíjense, aquí recién está el origen de la educación inclusiva, ¿sí? Temas de discapacidad o enfermedades. Pero el escenario de la diversidad es mucho más amplio con lo que ven ustedes en estas categorías. Sí, el tema de acoso escolar, trastornos del comportamiento, dotación superior, deportistas de alto nivel o rendimiento, adolescentes embarazadas, padres adolescentes y la orfandad, ¿sí? Estas son esas diferentes categorías que inclusive yo al inicio de este encuentro, a lo mejor yo debía compartirles una serie de imágenes relacionadas con cada una de estas categorías, ¿sí? Pero esa es la población y esa es la diversidad a la cual nos referimos, ¿ya? Y para concluir, tal vez yo les he dado un escenario, un abanico muy amplio de lo que nos dice la política, ¿sí? De lo que nos dice la diversidad, ¿sí? Pero ahora yo quiero llevarles a una reflexión de que cuando nosotros hablamos de esta diversidad y de esta población, la terminología más utilizada, y quiero que ustedes me ayuden a reflexionar cuál es el término más pertinente para referirnos, o de condición de los estudiantes o situación de los estudiantes, ¿ya? Fíjense qué nos dice, y les voy a hacer compartirles algunos conceptos muy cortitos, ¿sí? Cuando hablamos de condición, a lo mejor el término condición hace referencia, ¿sí? Al marco de los derechos humanos, ¿sí? También el término condición, ¿sí? Es un modo de ser naturalmente de una cosa o un género de las cosas. Se os hace como referencia también a, como que un poco le veo como objeto, ¿sí? ¿Ya? Y también el término condición, ¿sí? Es el modo natural de referirse a las personas con discapacidad. Ese es el término, así lo refiere el término condición. Mientras que situación, ¿sí? Abarca un gran número de significados en casi todos los aspectos de la cotidianeidad humana, ¿sí? ¿Qué más habla la situación? Son implicaciones que tienen que ver con la cultura, con la visión acerca de los derechos humanos. También la situación refiere al derecho humano y con el concepto mismo de la educación inclusiva, ¿sí? O sea, se articula con la educación el término situación. Y también es el hecho por el que se trabaja para alcanzar la plena capacidad de los estudiantes, por eliminar barreras que producen la discriminación social, ¿ya? Entonces, en función de estos dos escenarios, para concluir, yo quisiera que ustedes me ayuden a analizar cuál es el término más adecuado con el que nos deberíamos referir en caso ya de esta diversidad, de estas diferentes categorías que hemos visto, ¿ya? O es condición o es situación, ¿ya? Ahora sí, yo voy a darles paso a ustedes, pero quiero motivarles a que trabajemos. Vamos a hacer un ejercicio bien bonito de aplicación, ¿sí? Y vamos a aplicar la metodología 3-2-1. Yo les pido que por favor tomemos un cuadernito, un lápiz y podamos hacer esta consigna. Tomemos nota en nuestro cuaderno, ¿sí? Vamos a escribir en nuestro cuaderno 3 cosas que no sabíamos antes sobre el tema, ¿ya? 3 cosas que no sabíamos y de pronto ahora lo conocemos, ¿sí? O lo ratificamos.
2 cosas que vamos a compartir con otra persona o vamos a seguir investigando porque consideramos muy interesantes, ¿ya? Y una cosa que cambiaríamos en nuestra vida o nuestra práctica profesional debido a la información que hemos aprendido. Entonces son 3 cosas, 2 y 1. Entonces 3 de lo que no sabíamos, 2 de lo que quisiéramos compartir y 1 que cambiaríamos en nuestras prácticas. ¿Sí? Con pocas palabras, con palabras muy en puntual y me lo van a compartir. Y vamos a ver quién nos quiere compartir. Tenemos 2 minutitos para hacer esta actividad. ¿Ya? Y ahora sí está abierto el espacio para el diálogo, podemos conversar. ¿Quién tal vez tiene algún comentario? Voy a dejar de compartir. Tenía esta frasecita, pero lo vamos a... Tenemos 2 minutitos, ¿ya? Muchas gracias, Karina. Mientras realizan la actividad que nos has pedido a todos, les he compartido en el chat el enlace al cual pueden, por favor, registrar la asistencia del día de hoy. Recuerden que estamos haciendo 2 actividades. La que nos ha pedido Karina para poder cerrar la sesión del día de hoy y el registro, tienen el enlace para poder hacer el registro de asistencia. Patricia, es justo la que está proyectada en la diapositiva. Karina nos ha pedido que por favor planteemos estas 3 cosas que no sabíamos sobre este tema que ella ha compartido el día de hoy, 2 cosas que consideran que se puede compartir con otras personas o que van a seguir investigando y una cosa que cambiarían en cuanto a su situación o práctica profesional. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Sí, por favor. Bueno, si alguien nos ha escrito ya, nos quisiera comentar tal vez 3 cosas que no sabían sobre el tema. ¿Alguien que nos quisiera compartir? No sé si tal vez alguien nos quiera comentar. Bueno, estaba viendo en el chat, nos decía, ups, ya se me cerró. Nos decía, Patricia nos pregunta eso. Milena nos dice que es nos hace un comentario muy interesante, Milena, que justamente dice en todo momento de la vida, por lo que implica todos los niveles educativos y contextos, no solo los contextos formales institucionales, ¿sí? Eso es muy valioso, ¿ya? Nuestro servicio educativo, y cuando hablamos de inclusión es pensar en todos los niveles educativos, como lo refiere Milena,
y diferentes contextos, no solo el formal, como lo ratifica Milena. Muy bien. ¿Ya? A ver, ¿quién ha hecho la tareita? Estaba corta. Alguien que nos quisiera comentar 3 cosas que no sabían sobre el tema. No sé si tal vez Ivette quisiera. ¿O alguien que levante la manito? Sí, Judith, ¿nos quieres compartir tal vez qué escribiste? Sí, Judith. Hola, Judith. Judith Lorena, ¿nos escuchas? Hola, sí, me está costando escribir en el chat, pero pensaba mientras escuchaba, bueno, muy interesante toda la ponencia. La educación inclusiva es un tema que nos preocupa, creo que más que preocuparnos, nos desafía todo el tiempo, ¿no? Esto de pensar en todos los niveles que mencionabas vos, ¿no? En no solo lo formal, pensaba para la vida, la educación inclusiva desde una posición epistemológica pensada para la vida. Muchas veces nos encontramos con estructuras tan arraigadas que no se puede llevar a cabo en forma individual, sino siempre en construcción con otros, ¿no? Y poniendo en tensión esas estructuras tan arraigadas, sobre todo en los sistemas formales y en los niveles, creo que a mayor nivel, más fuertes, son más resistentes estas estructuras, o por lo menos es lo que acá se puede compartir con otros colegas, pero a la vez seguir indagando, investigando, no para encontrar una fórmula, sino para pensar justamente en que siempre toda propuesta tiene que ser situada y contextualizada, individualizada a veces, en el contexto donde se da esa necesidad de ese o de ese grupo. Bueno, un poco para seguir pensando, para seguir aprendiendo. Muy bien, ya, muy valioso, Judith. Sí, como tú dices, sí, a más de un reto, yo creo que es un desafío para todos, ¿no? Y es que construir la educación inclusiva. Somos esa generación que está construyendo la educación inclusiva. Muchas gracias, Judith, tu aporte. ¿Alguien más, tal vez? Alguien que tal vez quisiera contarnos algún reto, algo que ha asumido respecto a la inclusión y que lo está trabajando y nos quisiera compartir, ¿no? Bueno, yo solo les invito a que valoremos nuestras políticas públicas, sí, valoremos, y en verdad es momento de sentarnos a trabajar por la educación inclusiva en cada uno de nuestros espacios. Sí, Patricia, ¿nos querías decir algo, Patricia? Bueno, yo quisiera compartir un poco que he trabajado o trabajo en la FES Zacatlán en el Estado de México. Ya. Y en la universidad pues hay cabida justamente para que ingresen alumnos con alguna discapacidad. El problema es que no hay una cultura de atención a los discapacitados. Y por ejemplo, yo he trabajado con un chico con ceguera total y un chico con ¿cómo se dice? Capacidad visual aguda. Pero el problema es que justamente nuestra dinámica de trabajo pues no es para personas o no está preparada para personas que tienen estas problemáticas. Y entonces, por ejemplo, pues sí, para mí sí fue un reto, por decir algo, trabajar con ellos, porque pues lean tal libro,
vean tal película. Y por ejemplo, pues tampoco sabemos Braille, ¿no? Como para solicitarles una lectura del libro en Braille o leerles sus tareas en Braille. Entonces, ese es un reto porque creo que no estamos preparados y tampoco se nos da como esa posibilidad de prepararnos en educación superior para atender estas necesidades específicas. Igual en la Universidad Pedagógica también trabajo en una unidad en el Estado de México, en Atizapán, y ahí, por ejemplo, tenemos un chico autista en educación superior con Asperger. Entonces, el problema es que también, por ejemplo, me he dado cuenta que aunque no quiera, el propio grupo lo protege. Y bueno, incluso me lo han dicho, ¿no? Ese chico es de chocolate, dicen. O sea, para cierta toma de decisiones es de chocolate. O sea, no cuenta. Es difícil de alguna manera, a pesar de que es súper inteligente, se puede aprender las cosas así muy de memoria, pero pero no tiene una integración total. Y aun cuando trabajamos una licenciatura en educación inclusiva, ni los docentes a veces ni tus compañeros están preparados para atender esta necesidad específica y realmente apoyarlo sin sobreprotegerlo. Entonces también es un reto el trabajar con ellos, ¿no? Mi experiencia es fundamentalmente en educación superior. Y entonces, de ahí, pues, esos son los retos a los que me he enfrentado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia, por compartirnos esos retos, ¿no? Y son retos que asumimos y que los debemos aprender, ¿sí? Perdón, tal vez yo solo para concluir y luego le damos la palabra a Milena. Fíjense, algo muy importante. Esta frase que vemos, ¿sí? Dice, hoy, con la educación inclusiva, construimos sociedades más inclusivas. Sí, fíjense, nos educamos, sí, con la inclusión, pero estamos apuntando a algo muy grande como sociedades, ¿sí? Fíjense a lo que aportamos, ¿ya? Y bueno, a ver, Milena, ¿sí? ¿Nos querías decir algo? Hola, sí, perdona, es que estaba tratando de conectar todo porque me quedé sin luz hoy, estoy por aquí en el carro, qué pena con ustedes. Me tocó. Muchas gracias por lo que presentabas. Mira, yo creo que pues digamos que hablando de experiencias, creo que aquí en Colombia también nos ha ocurrido mucho, sobre todo cuando uno se piensa en todos estos niveles, en cómo debe ser a lo largo, ¿cierto?, de todos los momentos de vida, pues que en primera infancia tenemos dos situaciones bien complejas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el índice de inclusión acá para primera infancia. Y pasó que en ese ejercicio había una preocupación por colocar diagnósticos muy tempranos, ¿no? Que tampoco digamos que están son digamos tan acertados en la primera infancia, ¿no? Y digamos que se hizo un intento por trabajar mucho con los profesores, sobre todo en territorio, más bien en detección, ¿no? En detección como en alertas, eran como ir viendo qué cosas modificar en el escenario, ¿cierto? En el proceso educativo, en el proceso formativo que se ofrece en primera infancia. No es que eso fue una apuesta y afortunadamente se volvió no una cosa de ley, digamos, de cada gobierno, no una cosa de cada gobierno, sino una cosa de ley, ¿cierto? Y en Colombia pues tenemos afortunadamente una perspectiva desde el enfoque diferencial en primera infancia que aporta. Sin embargo, digamos que esa misma lógica de no hacer como tanto énfasis en el diagnóstico, después nos juega una mala pasada cuando llegamos a los primeros niveles educativos, porque entonces en básica lo que sí se necesita es el diagnóstico. Entonces, si tengo el diagnóstico IMAT, que es el sistema de matrícula, ¿cierto? Y ahí sí puedo, digamos, implementar una serie de procesos allí. Y eso se va sumando a esta educación superior. También me pasa en educación superior, que entonces tengo muchos sujetos, sobre todo preguntaba en el chat hace un ratico,
que tienen condiciones psicosociales complejas, o sea, que nos lo reportan porque presentan sus crisis en el aula, porque digamos que dejan de asistir por un periodo bastante extenso. Y yo creo que sí es algo, una problemática bien grande trabajar, sobre todo en los casos en que ellos mismos deciden que no quieren los ajustes, ¿sí? O que no quieren diagnóstico, ¿no? Y respetamos el hecho de que no deseen, pues, poner en evidencia su historia clínica y demás, pero entonces está lo institucional que dice, pues, sin ese vínculo del documento que lo acredita, porque además hay una especie como de fantasma detrás de esto de las psicosociales, de no creer en el sujeto, ¿no? Entonces, como que, ¿será que sí tiene una depresión? ¿Será que sí hay allí? Entonces, también creo que mencionabas allí un tema con los docentes, como de verdad tener como esa posibilidad de vínculo, ¿no? De decir, bueno, pues estudia, lo analiza la situación, no necesitamos únicamente un documento que nos diga que hay una discapacidad o hay una condición donde tenemos que hacer un ajuste. Entonces, sí creo que ahí este tema de circular por los diferentes niveles tiene muchas dificultades, pero pues sí, este tema de lo psicosocial, cuando no tenemos acceso a documentación o cuando la persona dice no quiero hablar de eso, pues no sé si tienes experiencias con eso, si nos quieres como contar como qué pensarías, que tenemos que pensar por ese lado porque es bien complejo, ¿no? En todos los niveles nos ha ocurrido. Yo tengo chicos en varios niveles educativos. Pues ahí tal vez no, tú topas, Milena, dos puntos muy valiosos. El tema, por ejemplo, de la gestión docente, que, o sea, y nos suceden, o sea, hay escenarios en los que definitivamente, o sea, no podemos, no sabemos qué hacer, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, o sea, es lo que tal vez lo referíamos, ¿no? El pedir ayudas, o sea, a lo mejor yo necesito el apoyo, la orientación de un equipo de psicólogos, de especialistas. ¿Por qué no decir, inclusive, llamemos a los padres de familia a que nos apoyen en algún momento o inclusive, o sea, que venga el especialista, ¿sí? Pero fíjense, eso es, a ver, es que hay escenarios, ¿no? Es pensar en nuestras instituciones educativas en donde hay ese equipo, hay esos apoyos. Hay instituciones educativas donde no hay nada de eso y viene un tema de gestión, ¿no? Y algo también importante que tú refieres en el otro escenario es de los estudiantes y qué pasa cuando, o sea, efectivamente lo podemos hacer, lo logramos y qué pasa cuando no. Sí, o sea, estamos hablando de esa diversidad, pero por ejemplo, tal vez poniéndote un caso muy complejo, acá en el Ecuador tenemos, por ejemplo, los dos escenarios de escuelas. Sí. Si apagamos un micrófono, tal vez te refería, Milena, ahí los dos escenarios en donde tenemos la escuela ordinaria, que es la comúnmente que llamamos, sí, la escuela especializada, ¿sí? Y tomar esa decisión de a dónde, sí, son temas un poquito complejos que inclusive asumirlos no es tan fácil desde la misma familia, ¿sí? Entonces, fíjate, es valorar, o sea, ahí viene un trabajo bien importante que es docentes, los especialistas, ¿sí? Y tomar ese tipo de decisiones y el apoyo grande que debe existir en las comunidades educativas, ¿sí? O sea, entre colegas, entre los especialistas, ¿sí? Más bien muy valiosa tu pregunta y bueno, yo creo que estos son temas que se abren para muchos análisis más, muchas cosas que debemos hacer, incluso ustedes desde este diplomado, llegar a construir estas respuestas que hay que sentarnos a construirlas, a pensarlas y hacerlas y actuar, ¿no? Bueno, yo quiero despedirme, quiero ser muy respetuosa en su tiempo, nos hemos pasado ya un poquito, pero más bien agradecerles por la oportunidad, muy lindo compartir con ustedes, ojalá en otro momento podamos compartir ya cosas más específicas. Y bueno, ha sido un honor estar aquí con ustedes. Aldo me refería y Liliana, que son un equipo muy valioso en este proceso de formación. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias también, Karina, por tu participación, por todo lo que has podido compartir por el grupo. Estoy convencida que son aportes importantes para los diferentes caminos, experiencias y lo que venimos haciendo en cada uno de nuestros contextos.
Sin duda que las imágenes que has podido compartir, así como tus ideas y tus pensamientos, nos permiten entender la importancia de poder ampliar lo que hasta el momento nosotros entendemos por diversidad, y también nos queda clara esta importancia de asumir nuevos retos. Así que muchas gracias a todos, les agradecemos y les esperamos para las próximas sesiones. Una buena tarde para todos. Muchas gracias.